Bien, bien. En este capítulo, la semana pasada estuvimos viendo del verso 1 al 14 y donde básicamente la primera parte veíamos cómo es que de pronto Moisés, ¿no? En este discurso que está dando, segundo discurso, previo a ingresar a la tierra prometida, Moisés está enseñando, e instruyendo y recordando sobre todo, porque está recordando, es algo que ya había enseñado 40 años atrás, pero Moisés está recordando al pueblo, uno, de que cómo es que Dios iba a proveer para los sacerdotes, es decir, para la casa de Leví, ¿no? Para la tribu de Leví, cómo es que Dios iba a velar por la necesidad de ellos, ¿no? Ya que ellos no iban a recibir tierra prometida, pero está haciendo una serie de disposiciones para que ellos también tengan de cómo subsistir, por así decirlo, ¿no? O cubrir sus necesidades. Y para eso Dios iba a usar a su propio pueblo. Todas las demás tribus iban a presentar parte de sus ofrendas o parte de sus diezmos o partes de los sacrificios que llevaban al tabernáculo, iba a servir para los sacerdotes y para los levitas, quienes tenían una responsabilidad. No es que de pronto, no tanto era como que es un privilegio, sí, pero no tanto era de que, bueno, los van a mantener y por qué no trabajan, sino ellos te iban a trabajar y tenían una responsabilidad que era administrar o servir en el tabernáculo y en un futuro en el templo, ¿no? Tenían la responsabilidad también de enseñar al pueblo, tenían la responsabilidad de presentar los sacrificios, tenían muchas responsabilidades y ellos no estaban recibiendo tierra como los otros sí iban a recibir. Entonces, a fin de cuentas, tanto las otras 12 tribus como la tribu de Leví están siendo bendecidos por Dios en su gracia y en su misericordia, pero con ellos tiene un trato especial como Él iba a proveer para sus necesidades. De eso lo aprendimos del verso 1 al 8. De verso 9 al 14 vimos cómo es que Dios también les anticipa y amonestra exhorta al pueblo a través de Moisés a que de pronto se aparten de las costumbres paganas que iban a encontrar allá en esta tierra de Canaán, ¿no? Costumbres paganas que tenía que ver con la adivinación, con la hechicería, con el ocultismo con el agorero, y usa muchos términos relacionados justamente a ese mundo de idolatría, básicamente, ¿no? Entonces, si les anticipa a que no escuchen esas voces, a que no recurran a esos personajes, y por lo general, cuando una persona recurría a eso, es porque quería saber algo sobre su futuro, es porque quería saber cómo le va a ir en la vida, y hoy en día también ocurre eso, ¿no? Mucha gente recurre a ese tipo de medios, desde algo tan sencillo como quizás ir desesperadamente a leer el periódico para la sección donde dice horóscopo, ¿no? Hasta el punto de que otros quizás se van y hacen consultas a los famosos chamanes, brujos, adivinos, gitanos. Tiene diversos nombres, lamentablemente porque no han aprendido a recurrir a Dios, ¿no? Y desde aquellos tiempos ya Dios anticipaba, ¿no? De que no recurran a esos medios como fuente, ¿no? Para que ellos puedan saber y tomar decisiones para su futuro, ¿no? Y la misma exhortación sigue siendo hoy en día para la iglesia, ¿no? Ante una situación de duda, de incertidumbre, de necesidad, ¿a quién recurres, no? Recurrirás a esos medios al que recurre este mundo, las personas, no todas quizás, pero en menor o en mayor medida, suelen recurrir a una fuente. Nosotros como cristianos tenemos que recurrir a la fuente que es de Dios, es decir, a su palabra, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a ver la tercera sección, del verso 15 al 22. Vamos a ver un poco, Dios va a hablar sobre la profecía o sobre los profetas. Un tema quizás polémico y a veces controversial, porque muchas veces se ha malinterpretado la función del profeta hoy en día para la iglesia, ¿no? En los tiempos de Israel era claro la función de un profeta, ¿no? Es decir, la función que iba a cumplir un profeta en los tiempos de Moisés o en los tiempos del Antiguo Testamento era bien claro. Mismo Moisés, muchos lo consideran profeta, y es más, aquí va a decir que Dios levantará un profeta como él, es decir, él está catalogándose como un profeta. ¿Qué era un profeta básicamente en el Antiguo Testamento? Un profeta era aquel quien traía una palabra de parte de Dios, aquel que hablaba en nombre de Dios. Usaba términos como este, dice Jehová el Señor. Y no es porque se le ocurría, sino porque realmente
Dios le había dicho. Entonces, la palabra de un profeta en el Antiguo Testamento tenía valor, y es más, muchas de esas profecías pasaron a ser escritura. Por eso que en la Biblia encontramos el libro de los profetas, una buena sección, ¿no? Profetas mayores y profetas menores, ¿no? Después de los libros de los reyes y todo lo demás, vamos a encontrar el libro de los profetas. ¿Y por qué mayores y menores? Es otra curiosidad. Es por el contenido, básicamente. No tanto es porque los mayores eran de mayor grado o rango, no, simplemente es por el contenido. Profetas mayores, profetas menores. Y ahí podríamos mencionar a Isaías, Jeremías, Oseas y muchos profetas, Nehemías, no, Zacarías, ¿no? Entonces, Malaquías. Entonces, podemos mencionar muchos profetas en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, básicamente era un profeta. Comenzó con Moisés como este mediador de alguna manera entre Dios y su pueblo. Él traía la palabra, a través de él fue narrado o también escrito, trajo las tablas de la ley y se dieron los otros, por así decirlo, las otras leyes, 613 preceptos de parte de Dios para su pueblo. Fue a través de Moisés en su gran mayoría. Después de eso, partido Moisés, Dios usó a Josué, que también traía palabra de parte de Dios. Después de eso va a pasar un tiempo, por así algunos lo llaman el tiempo de los jueces, donde Dios va a levantar ciertos personajes, ¿no? Y podemos llegar quizás así ya casi terminando la época de los jueces a Samuel, que también traía una palabra de parte de Dios, ¿no? Y así. Entonces Dios más adelante usaría profetas propiamente dicho, ¿no? Isaías y todo lo que te he mencionado. Ahora, es interesante porque la gran mayoría, por no decirlo todos estos profetas, uno de que no necesariamente fueron populares para su época, no necesariamente sus mensajes fueron bien recibidos por el pueblo, sino muy por lo contrario. El pueblo en más de una ocasión va a rechazar estos mensajes que traerían los profetas de parte de Dios. En más de una ocasión, Jeremías fue uno de los que fue maltratado por traer una palabra de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que ellos traían de parte de Dios no necesariamente era lo que el pueblo quería escuchar de parte de Dios. Porque muchas veces el pueblo quiere escuchar algo que agrade a su corazón. Entonces, la palabra que Dios mandaba a través de sus profetas no necesariamente era de agrado para el pueblo o lo que el pueblo esperaba escuchar, sino muchas veces la palabra que traían ellos era una palabra que confrontaba, que evidenciaba el pecado, que hablaba de consecuencias trágicas si ellos continúan caminando de espaldas a Dios, y traían palabras que demandaban un arrepentimiento de parte del pueblo, y es por eso que muchas veces era rechazado, ¿no? ¿Por qué aclaro todo esto? ¿Por qué? Porque hoy en día hay personajes que se hacen llamar profetas, ¿no? O se han autodenominado profetas, y muchos de ellos vemos con características contrarias a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que buscan es ser famosos, traen una palabra incierta de parte de Dios, una palabra genérica. Es como decir, ¿no? Yo he escuchado por ahí algunos en YouTube, por así decirlo, donde dicen, ¿no? Dice el Señor, si aquí en este auditorio hay una persona con cáncer, dice, el auditorio está lleno de 10.000 personas, probablemente haya uno, pues, ¿no? Entonces, es algo bien genérico. Mientras que cuando nosotros vamos y vemos las profecías en el Antiguo Testamento, era preciso, era exacto, era ilustrativo incluso, era específico. Y es más, en esta sección vamos a ver de que aquel que se atrevía a hablar de parte de Dios y no se cumplía, debía de morir. Eso no ocurre hoy, ¿no? Hoy en día la gente más bien busca ese tipo de profecía, entre comillas, porque no es profecía, pero busca ese tipo de mensaje, ese tipo de palabra que le diga, no, dice el Señor que te prosperará, y tú que estás ahí refundido, tú que eres la víctima del mundo, Dios no se ha olvidado de ti. Se vende un evangelio barato, un evangelio que no confronta al hombre, que no confronta el pecado, un evangelio que apacigua o dice palabras bonitas que suenan bien al corazón del hombre, lamentablemente, ¿no? Donde al hombre o al ser humano se le hace ver como la víctima de este mundo. Cuando vamos a la Biblia dice que nosotros somos los que le hemos faltado a Dios, y no es que de pronto Dios nos haya faltado a nosotros
o seamos víctimas de este mundo, ¿no? Entonces, nosotros somos los victimarios por nuestros pecados, es que Jesucristo fue crucificado, ¿no? Entonces, quería aclarar eso, porque vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Entonces, cuando tú necesites una palabra de parte de Dios realmente, definitivamente, claro está, para el cristiano, no acudas a un oráculo, no acudas a un zodiaco, no acudas a un brujito, no acudas a un gitano, ¿no? Pero tampoco acudas a estos falsos profetas. Acude a la palabra de Dios. Dispón tu corazón. Acude a la palabra de Dios. Acude a esa persona, a ese consejero o a esa iglesia donde tú consideras que realmente te predican una palabra de Dios. Acude a eso, busca eso y Dios te va a hablar y va a responder a tu corazón. Y no necesariamente quizás va a ser de agrado, probablemente sea, te confronte, probablemente el Señor saque todo lo malo de ti, te haga ver que tienes que hacer cambios trascendentales en tu vida y que tienes que tomar decisiones que aunque duelan es lo mejor. Pero eso es lo que Dios de pronto te está poniendo en el camino. Amén. Bien, entonces vamos ahora sí al texto. Mira lo que dice el verso 15. El 15 a 19, vamos a ver, ¿ya? Dios va a prometer un profeta. Ahora tú dices, ¿solo uno? No, hubo, como te digo, más de una decena de profetas a través en el Antiguo Testamento. Pero Dios promete uno en especial, ¿sí? Y todos los demás profetas van a hablar de ese uno. Tú dices, ¿quién será? Vamos a verlo, ¿ya? Dice, verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando Moisés, ¿correcto? Entonces Moisés dice, profeta de en medio de ti, de en medio del pueblo, de tus hermanos, de una de esas tribus, iba a salir como yo, dice Moisés, porque Moisés también era de ese pueblo. ¿Amén? ¿Estamos claros? Moisés también era de ese pueblo. Entonces Moisés dice, como yo, así como a mí me ha levantado, pero vamos a ver que Moisés era sombra de ese profeta del cual está hablando, ¿no? Pero lo hace, dice, así como a mí me ha levantado, dice Moisés, que era la voz de Dios para aquel momento, es a quien Dios usaba para hacer llegar su palabra, dice, te levantará Jehová, habla de un futuro, tu Dios. Y dice Moisés, a él oiréis. ¿A quién? A ese profeta que Dios iba a levantar. Y uno podría decir, ¿a quién se está refiriendo? ¿Isaías? ¿Jeremías? Fueron profetas levantados por Dios, pero aquí Moisés está hablando de uno que iba a ser levantado. Y yo te digo, todos los demás profetas van a hablar conforme ese uno que iba a ser levantado. Todos los demás profetas iban a hablar y iban a anunciar a ese profeta que iba a ser levantado. No quiero adelantarme a dar la respuesta, yo sé que muchos ya saben de quién estamos hablando, pero vamos al verso 16, dice, conforme a todo lo que dice, a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera, ¿cierto? ¿No? Recordemos un poco lo que sucedió en el monte Horeb o Sinaí también, ¿no? En el Éxodo. De pronto cuando escucharon tronar la voz de Dios, escucharon, hubo una especie de terremoto, humo en el monte Sinaí, el pueblo entró en terror, dice, ¿no? Y dijeron, Moisés, anda tú y que a ti te hable y todo lo que a ti te dice, nosotros escucharemos y obedeceremos, le dijeron, ¿no? Pues es decir, pusieron a Moisés o reconocieron a Moisés como ese mediador entre Dios y ellos. Y en ese sentido es que Moisés luego va y recibe las tablas y iba y subía y hablaba con Dios y bajaba con el rostro resplandeciente. Pero es porque el mismo pueblo también de pronto, su pecado, ¿no? Ellos, y la voz de Dios hablándoles, ellos entraron en pánico, entraron en un terror, un temor reverente hacia Dios, ¿no? Entonces ellos de pronto hacen de Moisés su mediador en ese sentido. Y Moisés ahora está usando esta figura y les está recordando, dice, así como de pronto en Horeb Dios me usó para hacer llegar mi palabra, su voluntad a ustedes, de esa misma manera usará a este profeta, ¿no? Estaba refiriéndose a un futuro profeta. Dice en el verso 17, dice, y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, o sea, eso es lo que sucedió en el monte de Sinaí. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Nuevamente, recuerda que iba a levantar un profeta de en medio de su pueblo, como tú le había dicho a Moisés, ¿no? Entonces, esta promesa le dio Dios a Moisés, que Dios en un futuro iba a levantar un profeta, así como Moisés.
vamos a ver, mayor a Moisés, me atrevería a decirlo yo, porque ya conocemos el final de la historia. Dice, y pondré mis palabras en su boca, es decir, este profeta no iba a hablar porque se le ocurría, sino iba a hablar de parte de Dios. Cuando dice pondré mis palabras en su boca, es de que todo lo que este profeta iba a hablar iba a ser de parte de Dios, iba a ser la voz misma de Dios. Y él se dice, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Es decir, él no hablará por su propia cuenta, sino hablará de parte de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Mas a cualquiera que yo, dice, que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, pero este profeta iba a hablar en nombre de Dios, de parte de Dios, iba a ser la voz de Dios, y todo aquel que no creyere o no obedeciere esa voz, ese mensaje que viene de Dios a través de ese profeta, finalmente se iba a someter, se va a someter, ¿no? Y va a rendir cuentas ante Dios. Y la pregunta es, ¿y de quién está hablando, no? O sea, ¿será Jeremías? ¿Será Isaías? ¿Quién cumple con todo esto, no? O sea, a cabalidad. Y yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia al libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, si lo tienes ahí claro, ¿no? Algunos lo saben de memoria, Hebreos 1:1, porque está hablando de un profeta, pero vemos que en el Antiguo Testamento hubo muchos profetas, y la pregunta sería, ¿cuál de ellos es? Vayamos a Hebreos 7:37, no, digo, Hebreos 1:1 dice. Hebreos 1:1 nos dice lo siguiente, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, refiriéndose al pueblo de Israel, Dios les hablaba a través de un ángel, a través de Moisés, de muchas maneras, a través de los profetas, les ha hablado de muchas maneras, ¿no? Dice el libro de Hebreos 1:1, verso 2, ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, que en estos últimos tiempos, está diciendo, la palabra final, después de que Dios ha hablado y ha usado a sus siervos, sus profetas, sus ángeles, para traer una palabra a su pueblo, ahora en estos postreros tiempos, quien ha traído la palabra final de parte de Dios y a partir de ahí ya no hay más palabra, por así decirlo, es a través de quién? De su Hijo. ¿Esto no te recuerda a Juan 1:1 donde dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios? Y versos más adelante en Juan, también el Evangelio de Juan dice que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. ¿No fue ese mismo verbo hecho carne que dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No es ese mismo verbo que de pronto dice que él no habla de su propia cuenta, sino habla conforme a la voluntad del Padre? Entonces claramente vemos que ese profeta a quien apuntaba y de quien estaba hablando Moisés no es los profetas intermedios que de pronto Dios usó y también levantó. Todos ellos hablaron y apuntaron a lo que a lo que iba a tener una consumación en la persona de Jesús. Él es quien habló de parte de Dios. Él es quien fue levantado de en medio del pueblo, de la tribu de Judá, para que traiga la última voz de Dios, por así decir. Él es la personificación de la palabra o del verbo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Dios iba a usar a su propio Hijo para hablar, como dice, por así decirlo, ¿no? No por última vez, pero para aclarar todo lo dicho por los profetas. Por eso es que Jesús dice, Moisés y los profetas y los salmos hablan de mí. Lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, de tal manera que todos los que hablaron en el Antiguo Testamento, finalmente todos apuntaron a Jesús, quien es el profeta que Dios levantó. Ahora, no lo digo yo, lo dice también el autor del libro de Hechos, en este caso sería Lucas, ¿no? Cuando Lucas, hay un evento, hay dos eventos básicamente. El primer evento es Hechos capítulo 3 del verso 19 al 26, por ejemplo. El primer evento, ¿no? Lo voy a leer Hechos capítulo 3 del verso 19 al 26. Si tú lo tienes ahí, me sigues. Mira lo que dice Lucas, el autor de Hechos, dice,
cuando después de que, esta es la predicación de Pedro, ¿ya? Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Y él dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, Jesús había sido anunciado desde tiempo atrás, ¿a través de quiénes? De los santos profetas. Lógicamente, Pedro ahora está levantando este discurso después de que Jesús ha muerto, ha resucitado y ha ascendido, ¿no? Y justamente han cuestionado el hecho de la resurrección, el hecho de la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés, y Pedro está aclarando y está diciendo, hey, ese Jesús de quien nosotros predicamos ha sido anunciado por los mismos los santos profetas desde tiempo antiguo. Verso 22, porque Moisés dijo a los padres, y va a hacer referencia a Deuteronomio, justamente lo que estamos leyendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces, ¿a quién se estaba refiriendo Moisés? A Jesús. Y ahora Pedro lo está explicando diciendo, hey, Jesucristo es el que Dios ha enviado y que había sido anunciado por los santos profetas. De él habló Moisés a nuestros padres diciendo que lo iba a levantar, o iba a levantar un profeta para que hable todas las cosas. Y verso 23 dice, y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, dice. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas, le está hablando a los israelitas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí podríamos analizar un verso a verso, pero solamente estoy citando como referencia, pero básicamente lo que está haciendo Pedro es aclarar diciendo, Jesucristo, quien ahora ha ido al cielo y va a volver por su iglesia, él es el profeta de quien habló Moisés, y no solo Moisés, sino los santos profetas desde Samuel en adelante. Es más, Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Abraham, más atrás que Moisés, a Abraham, en quien Dios había dicho que en la simiente singular, no dice simientes, no dice pueblo, sino dice que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pregunto, cuando Dios decía esto a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no estaba haciendo referencia a un pueblo, estaba haciendo referencia a una persona, y ese es Jesucristo, en quien solamente en Cristo puede ser bendita todas las familias de la tierra, si es que creen y creen en su palabra, porque Él vino a hablar de parte de Dios. Él es el verbo de Dios, Él es la voz de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo él. Y como dice Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras, pero en estos postreros días, tiempos de Jesús, había hablado a través del Hijo. Hechos 7:37, todo el contexto. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está hablando y está predicando de Jesucristo en Hechos capítulo 7. De pronto los mismos judíos que conocían y quienes creían en los profetas, en quienes creían en las promesas de Dios de que iba a venir un Mesías, comienzan de pronto a escuchar a Esteban y vemos el sermón de Esteban, el estupendo sermón de Esteban. Y en parte de ese estupendo sermón, Esteban básicamente les presenta la historia de Israel y cómo es que esa historia tuvo una consumación en la persona de Cristo. Cuando Cristo vino, fue el cumplimiento de todas las cosas que Dios había prometido a este pueblo, desde Abraham. Y Esteban les recuerda. Pero en parte de esa historia, mira lo que dice Esteban en el verso 37 de Hechos 7, dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Esteban también hace una referencia, dice,
Yo estoy hablando de Jesucristo. Y es más, mismo Moisés había hablado de Jesucristo, diciendo que Dios iba a levantar su profeta, es decir, Jesucristo, quien iba a hablar de parte de Dios. Entonces, es interesante, pero no quería detenerme en esto nada más. Esto es, Moisés está profetizando, valga la redundancia, de que Dios iba a enviar un profeta. Y Dios lo cumplió cabalmente cuando Jesucristo vino y habló de parte del Padre. Es interesante, ¿no? De tal manera que podemos entender algo, que todos los profetas, todo lo que ellos decían, apuntaban a eso, a la venida del Mesías, el profeta de parte de Dios. Jesús es sacerdote, Jesús es sacrificio, Jesús es profeta, Jesús es maestro. Pero quizás no habíamos conocido esta faceta, ¿no? De Jesús el profeta. Es más, dice, pero pastor, ¿Jesús profetizó? Sí, cuando vamos a los evangelios, Jesús profetizó y lo que Jesús profetizó, mucho de eso se cumplió. Por ejemplo, Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. 70 años después se destruyó el templo. O sea, es interesante. Jesús profetizó muchas cosas y se llegaron a cumplir esas cosas. Pero Jesús profetizó de que iba a ser traicionado, fue traicionado. Jesús profetizó de que iba a ser negado y fue negado. Muchas de las cosas que Jesús profetizó se llegaron a cumplir, por no decirlo todas, ¿no? Entonces, Jesús también habló de que iba a venir, es algo que todavía está por cumplir, va a venir. Entonces, es cierto, es el Hijo de Dios, es el gran sumo sacerdote, es el Cordero inmolado, pero también es el profeta de Dios, por excelencia. Amén. Entonces, es interesante ese verso, ¿no? Que de pronto apuntaba a Jesucristo. Pero continuemos con la lectura de Deuteronomio, verso 20 en adelante. Lógicamente, para los tiempos de Israel, todo esto también tenía una aplicación, ¿no? Para nosotros lo vemos como una profecía mesiánica, pero para ellos estaba hablando de que cada uno de estos profetas también que Dios iba a levantar, iban a tener esa autoridad y de que debían de ser escuchados y que iban a hablar de parte de Dios. Tenía un tema aplicativo también para el pueblo, ¿cierto? Nosotros lo vemos como una profecía mesiánica que tuvo su cumplimiento mayor en la venida de Jesucristo, pero para el pueblo de Israel básicamente era de que Dios les iba a levantar un mensajero, les iba a levantar un profeta para que ellos no estén acudiendo en busca de oráculos, de agorero, de hechicero, como lo hacían los pueblos cananeos. Entonces, eso es también en el contexto, ciertamente Dios les está prometiendo de que para cada generación iba a haber siempre, la voz de Dios iba a estar presente a través de un profeta, de uno de esos profetas, ya sea Isaías, Zacarías, los que tú conozcas, ¿no? Cada uno de ellos tuvo una función de parte de Dios. ¿Y cuál era su función? Traer la palabra de parte de Dios al pueblo. De tal manera que el pueblo no iba a tener excusa de que se quedó sin palabra. ¿Me fue a entender? El pueblo no iba a tener excusa. Es más, Jeremías como que de pronto ante Dios como que Jeremías le conoce como el profeta llorón, ¿no? Y como que se frustra y le dice, no me escucha el pueblo. Y Dios le dice, Jeremías, tranquilo, yo te he levantado para que tú hables de parte de mí. Si ellos se arrepienten o no se arrepienten, ese es otro asunto. Pero va a quedar precedente de que yo siempre puse mi palabra en medio de mi pueblo. ¿Me dejo entender? Esa era la función de un profeta. Entonces no había razón para que el pueblo diga, es que no sabíamos a quién recurrir, es que no sabíamos qué hacer y por eso fuimos al hechicero y por eso nos dejamos llevar. No, no había esa excusa. Lo mismo ocurre hoy en día, ¿no? Pero vamos a llegar a eso. Hoy en día Dios no ha dejado desamparado a su iglesia. Dios prometió al Santo Espíritu de Dios. Y este Santo Espíritu de Dios va a usar hombres. Dice que ese mismo Santo Espíritu, ese mismo Jesucristo instituyó maestros, pastores, evangelistas y todo lo demás, justamente para que traigan una palabra de parte de Dios para su iglesia, para sus ovejas. Entonces, hoy en día tampoco hay excusa de decir, es que no había Biblia, es que no había servicios, es que no había quien me hable de parte de Dios. Hoy en día hay. Dios ha prometido proveer eso para su iglesia, para que sea esa columna y baluarte de la verdad. Pero vayamos al verso 20 al 22 y luego hacemos la aplicación. Mira lo que dice. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, y aquí va a anticipar ya a aquellos falsos profetas.
¿ya? El profeta que tuviere la presunción, ¿qué es una presunción? Que presuma algo cuando no lo es. ¿Me dejo entender? Que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, en otras palabras, hay de aquel que se autolevantaba como profeta y decía, dice el Señor, sonaban. Entonces, había ahí, Dios está sentenciando de que ese profeta morirá por presumir, ¿no? Por hablar en nombre de Dios cuando Dios realmente no le ha hablado. Si eso seguiría explicando hoy en día, por así decirlo, ¿te imaginas? ¿Cuántos estarían ya con la pata estirada, no? Porque escuchamos con tan ligereza decir, amigo, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. Por ahí escuché y siempre lo cuento porque es una anécdota de que alguien dice, llegó a una iglesia y dijo, yo tengo el don de profecía, hermanita, Dios me ha hablado, me voy a casar contigo, le dijo el hermano. ¿Te imaginas? La había soltera, pues. Y el hombre, lo curioso que el hombre tenía 45 años y la hermana 20. No, pero él usó el nombre de Dios para decir, hermanita, Dios me ha hablado. Se me va el tren, faltó que diga. Bueno, no, entonces, y la hermanita, ¿sabe qué? La hermanita le respondió, le dijo, ah, sí, hermano, que me hable a mí también, pues, ¿no? Porque es de a dos, ¿no es cierto? Entonces, eso como anécdota, pero ocurre cosas como esas. Ocurre en nuestro país, ocurre hoy en día en el ambiente cristiano, ocurre eso, esos abusos donde se habla de parte de Dios con ligereza. Si solamente leyeran estos versos para poder recordar el temor que se le debe tener a Dios y no hablar en su nombre en vano, ¿no? Verso 21 dice, y si dijera en su corazón, y si dijeres en tu corazón, le está hablando al pueblo, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? ¿No? La pregunta es, ¿no? Pero ¿cómo identificamos si ese profeta realmente es o no es? Pues, ¿no? Porque ¿dónde está el detector de mentira? ¿No? Porque si de pronto Dios le habló o no le habló, ¿qué hacemos? Dice verso 22, si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces está diciendo, una de las cosas que tenía que cumplir era de que se cumpla lo que el profeta decía. Si tú vas a los libros de los profetas, cada una de las cosas que estos profetas decían se cumplió. Y es más, es una de las razones por las que están formando parte de la Biblia. Porque habían otros libros que abundaban en aquel entonces, o otros profetas o pseudos profetas que nunca se cumplieron lo que ellos dijeron, ¿no? O sea, falsos profetas. Y Dios dice claramente, ¿no? De que tenía que cumplirse lo que ellos han dicho. Entonces, yo te dije hace un momento, Jesús dijo muchas cosas y se cumplió lo que él dijo. Y él ha dicho que va a volver. Entonces, ¿qué significa? Va a volver. Amén. Va a volver. En cambio, ahora, es interesante, tú dices, pero pastor, y ahora, pero nosotros cómo comprobamos? Pues te digo, hoy en día, cuando vemos a los falsos profetas, vemos algo interesante, ¿no? Porque dicen, "Ay, aquí en este lugar hay alguien que tiene un pecado encubierto. ¿Cuántos? Hasta los organizadores a veces están en pecado, ¿no? O sea, y dice así, ¿no? Aquí hay un varón y hay una mujer. Bueno, hay varón o hay mujer, ¿qué vas a ver? Pues si es una reunión, ¿no? O sea, cosas como esas, ¿no? Entonces, pero a veces, y algunos se atreven a decir cosas específicas. Bueno, Dios los juzgará. Ahora tú dices, pero en el Nuevo Testamento también encontramos cómo filtrar estos falsos profetas. O sea, es interesante. Esa es una buena razón de cómo filtrar, ¿no? Que se cumpla realmente, pero hasta que se cumpla, porque dicen cosas tan triviales y tan inciertas que tú dices, ¿se cumple o no se cumple, no? Pero en el Nuevo Testamento también nos deja enseñanza, Pablo, por ejemplo, cuando le escribe a los Corintios, capítulo 14, verso 29, Pablo dice algo interesante. Los profetas hablen dos o tres, dice, y los demás juzguen. Cuando Pablo está ordenando el don de profecía o los dones por el cual habían sido bendecidos la iglesia de Corinto, de quien conocemos ya un poco, ¿no? Por los estudios que tenemos, ellos abundaban en dones. Y uno de los dones más, por así decirlo, más anhelados era el don de lenguas y el don de profecía.
Porque son dones de alguna manera visibles, no hay mejor o peor don, creo yo, no, que serán un poco más visibles, porque si bien, si son de Dios, o sea, no puedes catalogarlo como mejor, es de Dios, simple, ¿no? O sea, el don de servicio es de Dios, entonces miremoslo apreciémoslos de tal manera, el don de servicio, ¿no? El don de misericordia es de Dios, apreciémoslos al igual que el don de lenguas o al igual que el don de profecía. Decía que estamos en un terreno un poquito polémico quizás. ¿Por qué? Porque nuevamente vemos extremos en cuanto a este tema. En el ámbito cristiano, ambos cristianos genuinos, créeme, no estamos hablando de una doctrina fundamental, sino estamos hablando justamente de este tema que muchas veces ha formado extremos en el ámbito cristiano. Hay ciertas comunidades cristianas que ponen un énfasis sobre los dones, sobre todo en estos como el de profecía, como el de hablar en lenguas, interpretación y todo lo demás, y buscan eso. Algunos lo conocen como el pentecostalismo, en motivos, ¿no? Buscan bastante eso. Hay otro extremo, mucho más conservador, que simplemente niegan y dicen que esos dones ya no están vigentes. Y simplemente se dice, esos dones fueron vigentes para la iglesia del primer siglo, hasta los apóstoles, murieron ellos, ya no hay. Y ese es un extremo conservador, ¿no? La pregunta es, Jesús Salvador, como iglesia, ¿nosotros en qué creemos? Como iglesia, nosotros consideramos también en este tema y como en otros temas, nos encontramos en el medio, en lo que dice la palabra realmente. Y mantenemos un equilibrio. Nuestro énfasis no son los dones. Tampoco anulamos la que Dios pueda seguir obrando hoy en día a través de sus dones. ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que cesar algunos y otros no? Porque si voy a anular los dones, anula toda la lista, por así decirlo. Y yo creo que ese mismo Santo Espíritu del primer siglo sigue actuando, obrando hoy en día a través de su iglesia. Entonces, pero debemos ser cuidadosos. Y eso es lo que hace Pablo. Cuando Pablo explica en su carta a los Corintios, capítulo 14, explica el tema de los dones, no anula los dones. Porque si hubiese sido así, Pablo hubiese anulado, hubiese dicho esto ya no está vigente. No dijo eso Pablo. Tampoco hace que la iglesia ponga su énfasis en los dones, sino lo que Pablo les enseña es a saber administrar los dones, a que lo hagan con orden. Y dentro de ese orden menciona el don de profecía. Y decíamos, por definición, ¿qué es la profecía? La profecía o el don de profecía, por definición, es traer una verdad de parte de Dios. ¿Me dejo entender? Pero, ¿qué entendemos por una verdad de parte de Dios? No, o sea, ¿qué es una verdad de parte de Dios? Hoy en día estamos con un canon ya cerrado, por así decirlo. La Biblia ya fue escrita, ya fue revelada la escritura. Toda esta escritura es inspirada por Dios. Ya lo tenemos por escrito. Tú lo tienes ahí quizás en un celular, en una mano. Entonces, nuestro canon, por así decir, o nuestro filtro para poder discernir si esa palabra es de parte de Dios o no es de parte de Dios, es la Biblia misma. Ahí no hay error. Si tú de pronto tú escuchas algo de parte de Dios y consideras que está siendo de parte de Dios, filtralo a través de la palabra. Otro detalle que debemos tener en cuenta. Dice que los dones son administrados por Dios y que es por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo los da como Él quiere. Y dentro de eso está el don de profecía. No es que yo diga, ¿saben qué, hermanos? Yo tengo el don de profecía, por lo tanto, mañana vengan todos que le voy a predecir su futuro. Porque la agenda no la marco yo, no la marca el hombre. Es el Espíritu Santo el que obra como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiere. Entonces, nuestra función es simplemente estar en una comunión santa con el Espíritu Santo y si Él nos quiere usar y esta misma noche tú puedes estar recibiendo una palabra de parte de Dios, eso es profecía, estás recibiendo una verdad de parte de Dios. Entonces, básicamente ese es el don de profecía, traer una verdad de parte de Dios. Y en Pedro, 1 Pedro capítulo 1, verso 19 al 21, mira lo que dice, lo voy a leer, yo lo tengo aquí, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, esto es Nuevo Testamento, como una antorcha que alumbra en todo lugar, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pedro hace referencia como la palabra profética más segura, la Escritura, la palabra de Dios.
Y ahora tú dices, ¿eso es palabra profética? Sí, porque ¿qué era la profecía? Una verdad de parte de Dios. Y esa verdad de parte de Dios ya ha sido escrita. Antiguo Testamento está claro, ¿no? Cada una de las cosas que dijeron los profetas están registrados. Ahí tenemos los libros de la Biblia, ¿no? O sea, ahí están clarísimos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento es interesante también, porque el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la escritura, tú dices, pero acá está hablando de la escritura, por ahí hay algunos libros que todavía no habían sido escritos, ¿cierto? ¿Qué se consideró de pronto, para que estamos entrando en un poco de historia, pero es bueno aclararlo? ¿Qué se consideró de pronto para que sea considerado como el libro del Nuevo Testamento? Hubo varias razones, ¿no? Cuando se aplicó este tema de los canons bíblicos para considerar hasta dónde es de pronto parte de la Biblia o qué libros iban a conformar parte de la Biblia. Una de las cosas que se consideró era de que estas personas, lo que ellos hablaban o lo que ellos escribían tiene que estar en sintonía perfecta con lo que Dios ya había revelado hasta Jesucristo. Es más, con las enseñanzas de Jesucristo. Tenían que reconocer a Jesucristo, apuntar a Jesucristo, una de las cosas. Otro de que los autores de este libro, en su mayoría, son apóstoles, personas que recibieron la información, la enseñanza directamente de Cristo. Y vemos por eso que mismo Pablo hace su referencia de cómo él tuvo un encuentro con Jesucristo. Y cuando tú lees las cartas de Pablo, pues no vas a dudar, decir, no, esto no está de acuerdo con lo que Jesucristo enseñó, ¿no? Muy por lo contrario, ¿no? Tú encuentras muchos pasajes, todo el mensaje central de sus cartas tienen que ver con Jesucristo, exaltan a Jesucristo, corroboran lo que se había sido anunciado en el Antiguo Testamento, ¿no? Esto lo llaman la unicidad, es único, tú claramente evidencias que está alineado con las demás escrituras. Y hay otras razones más, ¿no? Pero es interesante ver de que todo esto ya fue revelado y nosotros ya lo tenemos claro. Por eso que Pablo dice, si así un ángel viniere más adelante y te dijere un evangelio diferente, dice es anatema. Entonces, si alguien de pronto viene y te dice, el Señor me ha hablado y dice que él ya vino y está ahorita en Corea y está ahí y tiene su esposa, entonces tú dices, no, 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 esto no va de acuerdo con lo el escrito está. Esto no está de acuerdo con las cartas de los apóstoles, no está de acuerdo con los evangelios, porque Jesucristo no dijo que iba a venir así. Pablo no enseñó que Jesucristo iba a venir así y que te iba a tener una esposa y iba a estar en Corea. Y si de pronto se levanta una mujer como Elena White, la profeta de los adventistas, y de pronto se levanta y dice, el Señor me ha revelado y él ya vino y bajó del tercer cielo, ahorita está en el segundo cielo y desde ahí están investigando y está viendo a quiénes se va a llevar, falso, porque no dice la Biblia eso, no explica. Entonces tú vas filtrando estos falsos profetas. Si de pronto se levanta otro hombre y dice, ¿cómo se llama este? Joseph Smith, y se me presentó el ángel Moroni y me dijo tal cosa, y he escrito otro libro para los cristianos del Nuevo Mundo, y te saca el libro del Mormón, tú dices, no, porque no está de acuerdo a la escritura, ¿te das cuenta? Entonces es la palabra de Dios que finalmente ya fue revelado, y dice, debe ser esa antorcha para el creyente hoy en día, a través del cual nosotros debemos de filtrar todo tipo de enseñanza, mensaje que viene de parte de Dios. Es tu responsabilidad, cristiano. La responsabilidad de un pastor es ceñirse al escrito está y predicar el escrito está, pero es tu responsabilidad corroborar que lo que se te está enseñando realmente está escrito. Y no es pensamiento de hombres lo que se te está enseñando, pero es tu responsabilidad. Amén. Entonces Pedro lo dice claramente, ¿no? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir, no, es que a mí nada más me lo dijo. Falso. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, toda profecía de parte de Dios vino de Dios. No nació en el corazón del hombre. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es así como se formó la Biblia. Toda la escritura fue inspirada por Dios, según Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, ¿no? Toda la escritura fue inspirada por Dios y esto abarca todo.
Toda la escritura. Entonces, mis hermanos, hoy en día nosotros, ¿cómo podemos filtrar a un falso profeta? Con la palabra de Dios. Ahí viene la importancia de perseverar en la palabra de Dios, porque solo así estaremos preparados para filtrar un falso mensaje, o si ese mensaje es de Dios, o es simplemente nació en el corazón de un hombre que quiere manipular masas y quiere seguidores. Y tengamos cuidado con eso. Amén. Bien. Entonces ahora tú dices, hemos visto cómo nosotros evitar entonces hoy en día al falso profeta, el falso mensaje. Pero la pregunta es, ¿cómo yo soy, por así decirlo, no estoy diciendo que voy a ser un profeta como el Antiguo Testamento, pero cómo yo puedo cumplir esta función de llevar la palabra de Dios a este mundo que lo necesita? Este mundo necesita la palabra de Dios. Y de alguna manera, de manera funcional, los cristianos, cuando llevamos la palabra de Dios, estamos haciendo lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento, ¿no? Llevar la palabra de Dios al pueblo. Pero hoy en día nosotros tenemos la función de llevar la palabra de Dios, el mensaje, el evangelio a este mundo que se está cayendo a pedazos. Y de alguna manera tenemos una responsabilidad. Dice, Pablo lo llama el ministerio de la reconciliación porque tenemos la palabra de la reconciliación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos de pronto cumplir esta función de llevar la palabra de Dios? Primero, entender de que no es una opción, sino que Jesús nos ha hecho parte de su misión. A eso lo llamó la gran comisión. Mateo 28, 19, 20 dice lo siguiente: por tanto, id, esto es imperativo. Si tú te consideras discípulo del Señor, seguidor del Señor, creyente en Cristo, te está diciendo, por tanto, Luis, por tanto, Julio, por tanto, Joel, por tanto, Ángela, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice crúcense de brazos, sino id. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles, y aquí viene lo interesante, ¿qué debo de enseñar? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es lo que debemos enseñar? Lo que Jesús ha enseñado. O sea, ¿qué es lo que debemos de enseñar? No, o sea, y a veces la iglesia está enseñando tantas cosas, pero se ha olvidado de enseñar lo que Jesús ha mandado. Y Jesús está diciendo, enseñándoles que guarden lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dio, primero, entender que no es una opción, es una comisión que nos ha dado el Señor Jesucristo a todo cristiano. Enseñar lo que Él nos ha mandado. Eso mismo, eso mismo hizo la iglesia del primer siglo. Por eso se le llama la doctrina de los apóstoles. Pero los apóstoles no enseñaban cualquier cosa, enseñaban lo que Jesús les había mandado. Por eso ves la unicidad entre la carta de Pablo, de Pedro, de Juan, con el Evangelio de Cristo. Prácticamente hablan del mismo Cristo. Por eso que todos estos evangelios hablan de arrepentimiento. Por eso que todos estos evangelios hablan de la gracia soberana de Dios. Por eso que todos estos evangelios te hablan de la salvación en Cristo. O todas estas cartas, disculpen. Todos estos escritos nos apuntan a Cristo, porque eso es lo que nos ha mandado Él. La escritura habla de mí, dijo Jesús, y tiene que seguir hablando de Jesús, y nosotros somos esos responsables de seguir hablando de Jesús. Ahora, pero para eso no nos ha dejado solo. Jesús dijo en Juan 16, es interesante, prometió su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque en la gran comisión dice, yo estaré con ustedes todos los días, ¿no? Y uno dice, pero Jesús nos dejó la comisión y se fue. ¿Qué fue, no? O sea, total, nos manda y luego se va. Para eso prometió su Santo Espíritu. Juan capítulo 16, verso 13 al 15 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y se los hará saber. Todo el que dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Jesús habló de parte de quién? Del Padre. El Espíritu Santo también hablará de parte de Jesús y del Padre. Él no es el que nos guía a toda verdad. Y dices, bueno, si es así, sí, pues no, entonces cumplo la gran comisión. Seguimos la secuencia. No es una opción, es una comisión. Segundo, no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo. Y eso lo vemos claramente en Hechos capítulo 1, verso 8, como Jesús antes de ascender les vuelve a recordar lo mismo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice,
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Te recuerda la gran comisión? Idéntico, ¿no? Les dice, vendrá el Espíritu Santo y Él es el que los va a capacitar, les dará ese poder para ser testigos. ¿Qué es un testigo? Básicamente, testigo no solamente es el que vio algo, testigo es el que lleva el testimonio, el que recibe de parte de alguien y ese mensaje lo lleva, como esas carreras de posta, lo llaman algunos carreras de testimonio, donde tú recibías un mensaje y ese mensaje tenías que llevárselo y entregárselo a otro. Y Jesús está diciendo, me seréis testigos, es decir, llevaréis mi mensaje. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo se dio eso? Avanzamos, Hechos 1 hemos hablado, Hechos 2, Pentecostés, viene el Espíritu Santo, la iglesia recibe el Espíritu Santo y Pedro, ¡blum!, un cambio de 180 grados de lo que antes hablaba en sus emociones, ahora comienza a testiguar desde el Antiguo Testamento, justamente a predicar y decir que Jesucristo es el profeta, Jesucristo es la promesa de la simiente de Abraham, en quien iban a ser benditas todas las naciones, y comienza a decir arrepentidos y convertidos porque han venido de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y comienza a hablar de Cristo, y no solo Pedro, también Juan, y de pronto van, oran por un cojo, levantan un cojo, se meten en problemas, los meten a la cárcel, y de pronto les dicen se tienen que callar, y ellos dicen primero obedecemos a Dios antes que ustedes, y continúa, y viene Esteban, y ¡bum!, la historia continúa hasta hoy en día. ¿Por qué? En su propio poder, no, por el poder del Espíritu Santo. Porque esta palabra testigos también involucra algo. De la mismo vocablo martus, del cual proviene la palabra testigo, proviene mártir, que eran testigos hasta el punto de dar su vida. Se conoce como los mártires de la iglesia. Fueron testigos a pesar de que les iba a costar la vida. La pregunta es, ¿yo estaré hoy, 2023, con esa misma convicción de decir, voy a testiguar de Cristo a pesar de que me podría costar la vida, a pesar de que me podría costar el trabajo, a pesar de que me podría costar mis convicciones o mis relaciones o mis amistades? Igual estoy dispuesto a dar testimonio de Cristo, o mejor callo porque tengo roche a que me buleen? ¿Cómo lo ves? O sea, ese mismo Espíritu Santo que habitó en estos santos hombres de Dios, también están habitando hoy día en tu vida. Y te está invitando el Señor a que seas un profeta en el sentido, entre comillas, ¿no? No como el Antiguo Testamento, sino un profeta funcional en el sentido de que lleves la palabra de Dios a este mundo que se está cayendo a pedazos. Y eso es lo que hizo la iglesia, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, perseveraban en la enseñanza de Jesucristo, porque eso enseñaban los apóstoles. Y en eso tenemos que perseverar, mis hermanos, en seguir recibiendo de parte de Dios, pero no solamente en recibirlo, sino en transmitirlo a alguien más. Amén. ¿Qué tal si oramos esta noche para disponer este tiempo a Dios? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, que claramente, Señor, tú nos muestras, nos exhortas, Señor, a que seamos esos testigos tuyos, Señor. A no buscar fama, no buscar gloria, mucho menos etiquetarnos con nombres como profetas, pero sí a cumplir esta función al cual tú nos has llamado, Señor. Ayúdanos a ser un testigo veraz, un testigo verdadero, Señor, que realmente habla de parte de ti con convicción, Señor. Y quita también toda idea, todo pensamiento que de pronto quiera salir de nosotros sin que tú nos hayas dicho, Señor. Ayúdanos a no caer en ese error, Señor, de hablar como de parte tuya cuando en verdad tú nos has mandado, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. La gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén.